Es altamente probable que la mayoría de ustedes hayan escuchado hablar acerca de los premios Oscar, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Más o menos. Seguramente han escuchado acerca de ellos. Ese es el máximo galardón, la máxima recompensa que pudiera llegar a recibir un actor o un productor u otras personas en el mundo del cine. Y cuando uno de pronto está como interesado en indagar un poquito más acerca de eso y particularmente acerca de cuál, cuál, cuál ha sido el Oscar más merecido que se ha recibido, digamos, en la historia de los premios Oscar. Es decir, cuál es el que ha hecho la mejor interpretación y por eso se le ha dado el premio desde que ha ocurrido esta premiación. ¿Cuáles? Pues obviamente ese es un asunto parece difícil de resolver porque como dicen los críticos y la gente que se dedica a eso es un asunto un poco subjetivo, eso depende de los gustos, de las preferencias. Sin embargo, yo voy a mencionarles algunas películas y sobre todo actores que posiblemente ustedes van a reconocer que han recibido ese premio, pero además se ha dicho que posiblemente ha sido la mejor actuación que ha habido en la historia. Tal vez han escuchado hablar en primer lugar de Daniel Day-Lewis. ¿Lo han escuchado o lo han visto en algunas películas? Sí, él ha hecho varias muy buenas películas, pero parece que sorprendió especialmente por una película que se llama Mi pie izquierdo. Mi pie izquierdo. Si no la han visto, pues véanla. Es sorprendente, hermanos. Recuerden, estamos hablando de Daniel Day-Lewis y este hombre es un hombre, pues, en un sentido normal, bien, es un actor, pero este hombre en esa película interpreta a una persona que tiene parálisis cerebral. ¿Te imaginas qué significa llegar a interpretar de manera precisa y fiel a alguien que tenga ese tipo de condición? Y hacerlo de manera tan fiel y tan precisa que todo el mundo pues, llegue a pensar, ¿será que este hombre qué? Pues este hombre tuvo otra vida y fue alguien que tuvo esa condición o que es perfecta. Ahí está, el primero. Pero otro, ustedes seguramente sí saben más de Anthony Hopkins, ¿cierto? Sí han escuchado más de él y posiblemente han visto más esta película, El silencio de los inocentes. Recuerdan que esa actuación es una actuación que al parecer es terrorífica. La verdad, yo no veo ese tipo de películas, hermanos. Yo quise investigar, porque me pareció interesante investigar, sobre todo para esta exposición bíblica, pero ese tipo de películas a mí me dañan un poquito la cabeza. Entonces yo me cuido un poquito, pero lo que sé es que este hombre interpreta de manera tan fiel y tan buena a un asesino, psicópata y cierto, bueno, ustedes han visto mejor el rostro, porque yo sí vi un poquito el tráiler de la película y el hombre la verdad lo hace muy bien. Parece ser lo que está interpretando. Pero otro que es un poquito más reciente y posiblemente a algunos más jóvenes acá, si les resulta conocido, es este de Heath Ledger, ¿sí? El que protagonizó, o más bien interpretó al Guasón en El Caballero de la Noche. ¿Recuerdan? En una película de Batman. Recuerden que ese hombre recibió el premio Oscar, pero ya cuando estaba muerto el hombre se suicidó. Pero dicen que posiblemente esa es la mejor interpretación que se ha hecho de un personaje que es caótico y nihilista. La mejor interpretación que se ha hecho acerca de un villano, posiblemente la de este hombre. Y bueno, pues ellos recibieron su premio Oscar, hay otras películas más, hay otros actores más, pero esos son como los más destacados y reciben su reconocimiento, su premio. Lo que yo quisiera, hermanos, hacerles pensar por lo menos un ratico esta mañana es en esto que el Señor Jesucristo también pretende hacernos pensar. Aquí en el Sermón del Monte, en esta exposición que venimos realizando hace ya algunos meses, que hay personas, seguramente también cristianos, hay cristianos que han aprendido a hacer una
excelente, tan excelente interpretación de su piedad y de su vida cristiana que casi merecen un Oscar. Por eso la idea es compartir con ustedes, hermanos, justamente esto, que tu piedad no sea digna de un Oscar. Para eso, por favor, vayan a Mateo capítulo 6, donde quedamos en la última exposición bíblica que compartió el pastor Efraín. Mateo capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 18. Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Amén. Bueno, oremos un ratico más, hermanos. Y como lo decimos, este es el momento en el que todos nos responsabilizamos de lo que vamos a escuchar a continuación, de lo que vamos a hacer con lo que hoy se diga. Padre nuestro que estás en el cielo, que hoy sea de manera especial santificado tu nombre por todos nosotros que estamos aquí en este lugar. Padre, cuánta tremenda necesidad tenemos de ti. Cuánta necesidad tenemos de que nos hables, nos recuerdes la verdad, nos vuelvas los ojos a ti. Todo esto que nos has dado, Señor, y que hemos venido compartiendo las 3 últimas semanas, acerca del dar a los necesitados, acerca de la oración y hoy acerca del ayuno, prácticas de nuestra piedad cristiana que son una bendición, que son una alegría poderlas vivir. Pero la facilidad para arruinarlas, Señor, por estar persiguiendo algo que no tiene sentido. Danos esta mañana la alegría de poder ver con más claridad cómo es que es una vida vivida delante del rostro de Dios. En todas las cosas, en todos los rincones de nuestra humanidad. Gracias, Padre, te doy porque tú siempre nos ayudas. Como hoy necesitamos que lo hagas. Gracias por todo, Padre precioso. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿cómo les pareció pues? Un texto que resulta familiar, ya algo de eso mismo hemos venido compartiendo un poco desde la exposición del pastor Cristian,
pasando por la exposición del pastor Efraín hasta el día de hoy. Algunos términos y algunas de estas cositas ya no resultan familiares. Pero bueno, abordemos el texto. Arranca el Señor Jesucristo diciendo, y cuando ayunen. Y quedémonos ahí un momentico, porque hermanos, yo creo que para todos nosotros en este lugar debe quedar absolutamente claro que nuestro Señor Jesucristo sí supuso que nosotros haríamos ¿qué? Exactamente, que sí ayunaríamos. Por eso, y cuando ayunen. Yo sé que en este lugar, y mientras más personas hubiese, porque hay un espacio mucho más amplio, más lecturas e interpretaciones acerca del ayuno vamos a encontrar. Y seguramente aquí hay muchas lecturas acerca de qué es el ayuno. Yo me imagino que parte desde la idea un poquito más contemporánea, más actual, y sobre todo a quienes les gusta leer acerca de cómo mantenerse en forma y cómo adquirir la salud a través de la alimentación, han escuchado hablar del ayuno intermitente, ¿cierto? Y bueno, y los beneficios que ese ayuno trae. Bien. Pero tal vez cuando piensas en ayunar o en ayuno, pudieras estar pensando en una forma de ascetismo que tú has practicado o que otros han practicado y que tú has visto. Es decir, como que darle un durísimo trato a nuestro cuerpo se convierte en algo meritorio, en algo que empezamos a interpretar como que tiene mucho valor para el Señor. Pero esperemos que no estemos caminando por allá, hermanos, en esa lectura. Pero también hay que decir, llegando tal vez hasta una forma de entender el ayuno como medio para controlar al Señor. Yo quiero algo, yo deseo algo, pues me pongo en la tarea de ayunar y de alguna manera pudiera ver realizada la voluntad mía por el Señor. Yo supe bastante de eso, espero que ya esté un poquito más curado de eso, pero recuerdo en mis años de juventud, no tan recién convertido, ya habían pasado tal vez 5 años, pero era un hombre con mucha pasión por orar, por ayunar. Y la verdad, hay que reconocer que mis esfuerzos en esta práctica de piedad estaban llenos de puras vanidades humanas. Gracias al Señor que me ayudó a entenderlo. Espero que ahora no lo viva tanto de esa manera. Bueno, un montón de cosas. Tantas formas de interpretar el ayuno puede haber acá, pero lo que vamos a hacer un ratico nomás es tratar de ajustar nuestra comprensión de lo que esta práctica es al acudir a lo que es más seguro y más fiel, es decir, las Escrituras. ¿Qué es lo que ella nos informa acerca de esta práctica? Entonces yo encontré varias cosas, la verdad, acerca de cómo la Biblia pretende ayudarnos a entender la práctica del ayuno. En primer lugar, creo que para todos, cuando leen la Biblia, es claro que ayunar se refiere a no consumir alimentos por un periodo limitado de tiempo. ¿Estamos bien? ¿Sí o qué? Todas las formas de ayuno que aparecen ahí en los cientos y quizá miles de versículos bíblicos se refieren al ayuno como algo así. Pero también el ayuno, lo puedes ver, fue ordenado en la ley de Moisés. Lo puedes ver en Levítico capítulo 23. Y el ayuno iba a ser una práctica realizada especialmente el día de la expiación o el día del perdón, o como se conoce en la celebración del Yom Kippur. Ahí el pueblo debía afligir sus almas, es lo que el Señor le dice al pueblo a través de Moisés. Eso es lo que harían ese día. Entonces ese día ayunarían. Bien, pero después en el relato bíblico nosotros vemos muchas formas en las que el ayuno se manifiesta o se presenta. Por ejemplo, en algunas ocasiones vemos que el ayuno se presenta en momentos de luto y de aflicción. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando en Primera de Samuel se narra la muerte del rey Saúl, de ese primer monarca? Dice que el pueblo sintió tanta tristeza por la muerte de este hombre que todos ellos vivieron un periodo de ayuno en medio de su luto y de su aflicción. Pero también vemos
momentos en los que aparece el ayuno porque hay una profunda tristeza y dolor por el pecado cometido. Porque está reconociéndose algo que se ha vivido, el Señor nos ha concientizado de algo y el pueblo entonces entra a un periodo de abstinencia de alimentos. Recuerden, por ejemplo, cuando liderados por Samuel, ese profeta, último juez y profeta, lidera al pueblo en el reconocimiento de que ellos han abandonado al Señor. No les ha interesado el arca del pacto que lleva tantos años en una ciudad distante. Y el pueblo, cuando reconoce que realmente no han estado interesados en el Señor, son movidos a ayunar por un periodo de tiempo porque reconocen su pecado. Pero también vemos que en algunas ocasiones la Biblia nos muestra que se ayuna para implorar misericordia por algo que se avecina. Es decir, está en el futuro y necesitamos de la compasión del Señor para ese evento que está por ocurrir. Ustedes recuerdan cuando Esdras, aún estando en el exilio, pero reunido con los judíos que ahora se movilizarían nuevamente a Jerusalén, ayunan y ayunan por un periodo de tiempo para que Dios que los guarde en el camino, los proteja y los prospere en su retorno a su tierra. También ayunan. Pero también, y este resulta bastante interesante, ahorita el pastor Cristian estuvo leyendo también una porción de ese pasaje de Isaías. También el ayuno se presenta como una manera de identificarse con quienes padecen hambre y necesidad. Es decir, tú no sabes qué es eso. Y tal vez a veces reconoces que eres indolente o indiferente ante la necesidad del otro. Entonces casi es como si Isaías 58 en un sentido fuera una invitación para identificarse con el hambriento y el necesitado al abstenerse de alimentos y compartirlos con ellos. Pero también, hermanos, como lo vemos en Hechos de los Apóstoles, también el ayuno se practicó en medio de un momento crucial para la iglesia local. Toda la iglesia entraba en ayuno, en este caso porque estaban respondiendo al llamado que les hizo el Señor a los ancianos de la iglesia de Antioquía de que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra de el ministerio. Una decisión importante que se toma en la iglesia local y se envían a estos hombres. Bueno, aquí va, hermanos. Todas estas diversas circunstancias en las que se practicó el ayuno nos informa algo en común que quiero destacar, especialmente, casi para que quede aquí cuando estemos pensando en esta práctica de piedad cristiana. El ayuno es negarse a aliviar la sensación física del hambre para expresar al Señor que nuestra mayor necesidad es Él. Que a nosotros no nos queda más que Él. Si no lo tenemos a Él, no nos queda nada. Que recordamos nuestra verdadera condición humilde en manos de alguien que es santo y misericordioso como es nuestro Dios. Es esa condición del corazón que vive el ayuno, la privación de alimento para estar en presencia de Dios y enfocado en Él, en un estado o en una condición de especial humillación, por la razón que sea, delante del Señor. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, ¿cómo les parece que el ayuno cristiano en el ayuno cristiano no son mis deseos los que están en el centro? Es Dios mismo quien lo está. Y quien ayuna está en el lugar de quien se humilla y reconoce gran necesidad. Ojo pues, no nos perdamos de eso que por lo menos podríamos decir a grandes rasgos acerca del ayuno. Bien, entonces, ¿qué dijo el Señor en un principio? Y cuando ayunen, entonces ya más o menos tenemos un poquito más
claro qué es lo que pretendemos cuando practicamos el ayuno. Pero sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo: y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Entonces, ¿cuál es la invitación del Señor? Ayunemos, aquí en el Rey del Estadio, ayunemos, pero no de cualquier manera. Cuando tú piensas en algunos términos que aparecen en este pasaje que leímos hoy, pero no solamente en este pasaje, sino desde el versículo 1 del capítulo 6, es decir, la exposición bíblica del pastor Efraín, la del pastor Cristian, todos ellos nos ambientaron en algo que Jesús pretende meter, en un escenario en el que Jesús pretende meternos a todos nosotros, hermanos. Aparecen palabras que tienen la intención de introducirnos en el mundo del espectáculo, en el mundo del show, en el mundo del teatro. Esa es la intención de Jesús cuando estaba hablando de estas prácticas de piedad. Por ejemplo, si fueron atentos a las dos predicaciones anteriores, ya ellos dos mencionaron esto mismo que yo voy a mencionar a continuación, la palabra hipócritas. Hermanos, la palabra hipócrita, recuerden, es un término muy antiguo, más antiguo que la citación que hace el Señor Jesucristo acá. Es muy antiguo, y ese término hipócrita es un término que se usaba y se empleaba para hablar de un actor o de un intérprete o de una persona que asume la personalidad de otro, que lleva una máscara. ¿Sí recuerdan que eso nos lo enseñaron? Entonces piensa, Jesús vuelve y menciona hipócritas. Bien, esa palabra nos sirve, pero resulta que hay otras palabras más que nos introducen a ese escenario. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dice para ser vistos de los hombres. Esa palabrita en griego es una palabra, hermanos, que tiene una asociación natural con nuestra palabra castellana teatral. Para hablar de teatral, es la misma palabra que se emplea acá, para ser vistos. Otra que nos ayuda. Pero además de esa palabra, también el Señor Jesucristo en nuestro texto dice, pongan cara triste. Es decir, estas personas, estos intérpretes, alcanzan tanta excelencia en su rol, en su papel, hermanos, que logran una apariencia sombría. Ellos son capaces de transformarse de tal manera que alcanzan esa apariencia. Pongan cara triste. Pero además también está la palabra desfigurar el rostro. Esa palabra está hablando de la competencia que tiene el intérprete para desaparecer su aspecto verdadero. Desfigurar el rostro. Y cuando ayunen, hermanos, no vivan el ayuno de esta manera. Aquí se nos ha descrito a alguien que ha adquirido las habilidades artísticas necesarias para actuar un papel, de manera que es tan fiel, tan precisa, tan real, que posiblemente todos nosotros que lo veríamos quedaríamos sorprendidos y hasta conmovidos por su interpretación. Es que realmente lo hace muy bien, ¿de acuerdo? Hasta pensamos que ese actor era realmente el personaje que estaba interpretando, por eso le quedaba tan fluido, tan natural. Y por supuesto, como lo señala el Señor Jesucristo, lo que ese actor esperaría de todos los que observen su admirable papel es que lo reconozcan y aún lleguen a recompensarlo con una nominación al premio Oscar, sí. Y pues hasta, ¿por qué no?, con el premio mismo. De pronto hasta se lo merece. Y al final, en medio de ese espectáculo, en presencia de todos sus colegas y rivales de actuación,
poder ser aplaudido y ovacionado por todos, como ustedes saben, siempre ocurre en los premios Oscar. Hermanos y amigos, como ustedes se darán cuenta si están acá conmigo, el predicador de la montaña está resaltando lo ridículo que es llegar a este punto. Porque él realmente lo que está haciendo es eso, es hacer una caricatura de lo que se está haciendo, de lo que han estado viviendo y estos hombres exhiben. Lo ridículo que es llegar a esta expresión de la vida cristiana. ¿Cuándo? Cuando la piedad, hermanos, que se pretende vivir delante del Señor ahora está al servicio del espectáculo. En ellos y en cualquiera de nosotros. Ahora está al servicio del show. ¿Y por qué es tristísimo esto? Porque es tristísimo, tristísimo esto que el Señor Jesucristo señala. Él mismo lo dice, pero pensémoslo nosotros. ¿Por qué es tristísimo cuando se vive de esta forma la piedad? Hermanos, porque Jesús es el predicador de la montaña, conoce que quien merece un Oscar por su actuación mientras ayuna o mientras ora o mientras comparte sus bienes, no tiene eso que simula o actúa. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué es lo que no tiene esa persona? Comunión con Dios. Si yo interpreto un papel de tener comunión con Dios, ¿qué significa? Pues la idea es que si yo lo estoy simulando, si lo estoy interpretando, lo primero que puedo decir es que no tengo eso que actúo o simulo. Es tristísimo porque la recompensa del actor es el aplauso del público, la gloria que dan los hombres. Y ¿saben qué estuve pensando mientras estaba reflexionando en esto, hermanos? ¿Qué es la gloria que dan los hombres? Diría yo, la gloria que dan los hombres no es más que el intento de llenar el vacío de reconocimiento que ha quedado al apartarnos de Dios y de sus palabras afirmadoras, porque Dios sí pretende decirnos palabras afirmadoras. Él sí pretende recompensarnos a nosotros. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Juan capítulo 5, versículo 44, cuando dice: ¿cómo pueden creer? ¿Cómo ustedes pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria del Dios único? Claro que no van a creer nunca. Si ahí han encontrado un sustituto de lo que Dios pretende darles. Zacarías, capítulo 7, hermanos, es algo dicho mucho antes de que el Señor Jesucristo hablara estas palabras en el Sermón del Monte, pero se parece mucho. Y yo quiero leérselos a continuación. Dice Zacarías en el capítulo 7: En el año cuarto del rey Darío vino la palabra del Señor a Zacarías, el cuarto día del mes noveno, Quisleu. La aldea de Belén había enviado a Sarecer, a Regem-Melech y a sus hombres a implorar el favor del Señor y preguntar a los sacerdotes que eran de la casa del Señor de los ejércitos y a los profetas: ¿debemos llorar en el mes quinto y abstenernos como lo hemos hecho durante tantos años? Entonces vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos: habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y diles: cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en el quinto y en el séptimo mes durante estos 70 años de exilio, ¿ayunaban en verdad por mí? Y cuando comen y beben, ¿no comen y beben para ustedes mismos?
¿No son estas las palabras que el Señor proclamó por medio de los antiguos profetas cuando Jerusalén estaba habitada y próspera con sus ciudades a su alrededor y el Negev y la tierra baja estaban habitados? Bueno, hasta ahí, hermanos. Hasta ahí. Qué bueno que siempre la Escritura no nos deja como hasta ahí, ¿cierto? No nos deja como a medias, sino que va a tener la intención de decirnos entonces cómo es que hemos de hacer las cosas, cómo es que hemos de vivir nuestra vida cristiana. Sigue diciendo el Señor. Pero tú, versículo 17, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Pero tú, cuando ayunes, hermanas y hermanos, si tal vez en estos días tú estás en un momento especial de tristeza, o quizá de luto, o si quizá en estos días la gracia de Dios, la obra del Espíritu de Dios te ha hecho más consciente de un pecado en tu vida, o si quizá tú necesitas de una especial misericordia para algo que se avecina, o tal vez si tú tiendes a ser indiferente con el hambre que otros sufren, o si aquí en el Redil Estadio se están tomando decisiones importantes, o tal vez tú con una hermana muy cercana que tienes sabes que esa persona está tomando una decisión muy importante en su vida, hermanos. Entonces a ustedes les animo a que ayunen por estos días, a que lo hagan. Si tú no tienes una condición médica especial, te animo a que no consumas alimentos por un periodo limitado de tiempo y que durante ese tiempo levantes tus ojos al cielo, reconociendo tu absoluta necesidad del Señor, humíllate delante de Él y espera su respuesta, espera en Él. Para cualquiera de las cosas que acabamos de mencionar, ánimo a venir el sábado 6 de septiembre, desde las 7 de la mañana, a este lugar. Te animo a que ayunes por estos días. Y cuando lo hagas, ojo pues, ahí va. Y cuando lo hagas, hazlo de manera discreta, procurando que nadie o que el menor número de personas posible sepan que tú estás en un periodo especial de búsqueda del Señor, de su presencia, de su justicia, de su verdad. Que lo sepan los menos posibles. Esta es la forma adecuada que Jesús nos quiere enseñar cuando Él dice, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Sí lo ven? Básicamente, otra forma de decir es, sé discreto. Que nadie se entere lo que estás haciendo en ese momento. Y has de hacerlo así para no hacer ver a los hombres que ayunas. ¿Notan esa palabrita? Otra vez, para no hacer ver a los hombres que ayunas. Aquí nuevamente el Señor Jesucristo refuerza la idea que anteriormente nos compartió. ¿Cuál? No vivir la piedad cristiana teniendo en mente un público compuesto por hombres que te aplaudirán. No lo vivamos así. En ninguna forma de piedad o de disciplina cristiana, sin tener en mente ese auditorio. Sino, ¿qué? Sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Bueno, mientras hermanos yo estaba
estudiando este pasaje, pues obviamente muchas cosas me parecieron muy especiales, muy alentadoras. Pero hay algo que a mí me parece muy, muy lindo de esto último que el Señor Jesucristo dice. Sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Notan, hermanos, lo interesante que Jesús nos está enseñando aquí. Jesús está diciendo que no debemos vivir nuestra piedad para ser vistos por los hombres, pero que sí la vivamos para ser vistos por nuestro Padre Celestial. Es decir, y aquí va el punto importante que quiero que quede enfatizado todo lo que más se pueda hoy. Sí hay un público que nos observa y para el cual sí debemos hacer todas las cosas mejor de lo que podamos hacerlas, pero este público es el público de un solo espectador. Sí hemos de hacer las cosas para ser vistos y sí tenemos en mente un público, pero ese público, ese inmenso público, ¿es de cuántos espectadores? De uno solo. ¿Y quién es ese? Nuestro Padre Celestial. Ay, hermanos, cuánta necesidad tiene la iglesia cristiana de entender esto, de que podamos entender esto. Piensa en Jesús por un momento, en el precioso, en el predicador de la montaña, quien nos está diciendo todo esto, no simplemente porque él sabe decir muy bonitas las cosas, sino porque él es esto. Recuerden la vida de Jesús. Recuerden, por ejemplo, cuando Jesús está trayendo numerosas sanidades, numerosos milagros al pueblo y todo el mundo lo aclama. ¿Recuerdan qué es lo que se le dice a Jesús? Jesús, ¿dónde estabas? Que todo el mundo te busca. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Hermanos, el Señor Jesucristo estaba a solas con su Padre. Si el pueblo lo buscaba para que le siguiera dando esta clase de espectáculo que a todos sorprende, que a todos maravilla y que todos queremos ver más de eso, y aún tal vez reconocer a Jesús y decirle palabras bonitas, Jesús se aparta hacia el público de uno solo, de su Padre. Ustedes recuerdan cuando los líderes religiosos del pueblo, maestros de la ley, fariseos, intentaban descalificar al Señor Jesucristo, cuando intentaban hacerlo esclavo de sus propias opiniones, de las opiniones que ellos tenían acerca de Jesús. ¿Recuerdan qué ocurría ahí? Jesús les mostraba a ellos que honrar a su Padre y ser aprobado por su Padre, es decir, por el público de uno solo, era su mayor deseo. Ese era el del Señor. Y escuchen lo que un hermano nuestro dice acerca de vivir, de aprender a vivir de esta manera, hermanos. Dice, vivir ante un público de un solo espectador transforma todos nuestros proyectos. Lo hace todo cómodamente, aunque los hombres le presten escaso apoyo. Mientras que un corazón incrédulo se sentiría descontento al no hallar aceptación, viendo que los otros toman de la peor manera lo que se hace. Hasta ahí la cita de Os Guinness. Uy, hermanos, cuánto nosotros necesitamos aprender esto. Y les voy a decir, la urgencia se las voy a describir de la siguiente manera. Miren, ustedes tal vez han escuchado hablar al teólogo y pastor R.C. Sproul. Seguramente han hasta leído libros de él, o escuchado podcasts, estas cosas. Es un precioso siervo del Señor, está disfrutando del Señor en este momento, de la presencia directa de Dios. A él se le preguntó, a R.C. Sproul se le preguntó, hermano Sproul, ¿cuál dirías tú al final de todas las cosas, en el análisis final de toda la teología y de toda la vida que nosotros los cristianos hemos de vivir, cuál dirías tú es el objetivo principal de nuestra piedad, de nuestra vida cristiana? ¿Cuál es el objetivo principal de ella? Imaginen un hombre
con tantos conocimientos y da la siguiente respuesta. Hermanos, el objetivo principal de la vida cotidiana cristiana es aprender a vivir coram Deo. Coram Deo. ¿Qué es eso? ¿Qué es coram Deo? Esa palabrita que está escrita en latín, coram Deo, fue una palabra tan importante para los reformadores protestantes, hermanos. Y para las iglesias después de la reforma protestante, coram Deo significaba vivir ante el rostro de Dios, o vivir ante la faz de Dios, o la pupila de Dios, en presencia de la pupila de Dios, coram Deo. ¿Y qué significaba eso? Que el cristiano, tú, yo, nosotros, aprenderíamos por la gracia de Dios a reconocer que Él está en todo lo que nosotros vivimos, que no existe algo que no se viva delante de Él. Absolutamente todo. Cuando tú vas al baño a orinar o a hacer otra cosa, tú haces eso coram Deo. Cuando tú, que eres casado, haces el amor con tu esposa o con tu esposo, tú vives eso coram Deo. Cuando tú ves una película, ves esa película coram Deo. Tú estás jugando un partido de fútbol, tú vives tu vida, toda ella delante del rostro de Dios, para la gloria de Dios. En todo lo que hacemos aprendimos y aprenderemos a reconocer, hermanos, a reconocer que el público de un solo espectador es nuestro deseo, es nuestra aspiración, que aquí hay no necesidad de fingir nada, ni de actuar nada, ni de interpretar nada. Si yo estoy mal delante del Señor, yo tengo que venir mal porque Él tiene la capacidad y la gracia para curarme y remendarme y sanarme. Porque yo vivo mi vida, ¿qué? Coram Deo, delante del rostro de Dios. Y hermanos, ¿por qué digo que es tan urgente que lo entendamos? Hermanos, porque una forma sencilla de describir la iglesia cristiana hoy es una iglesia que ha aprendido a fragmentar su mundo, ha aprendido a fragmentar la vida, ha aprendido a entender que hay algunas cosas que son importantes para Dios, pero hay otras que no son tan importantes. Jugar fútbol es algo secular, es algo profano, pero hacer el devocional es algo sagrado. No, hermanos, nosotros todo lo que vivimos lo vivimos como algo sagrado delante de Dios. Algunos de ustedes, por ejemplo, todos aquí tienen alguna profesión, tienen alguna carrera, tienen algún oficio, lo viven coram Deo. Una hermana que ya murió hace muchos años atrás, siglos tal vez, esta hermana entendió este concepto de aprender a vivir su vida delante de su padre que ve en lo secreto, porque su padre la recompensaría en público. ¿Saben qué escribió esta mujer en la cocina de su casa? Les recomiendo que lo hagan. ¿Qué escribió ella en la cocina de su casa? Mandó a enmarcar un cuadro, una pintura, lo que fuera, que decía: en este lugar se da culto al Señor 3 veces al día. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes? Cada vez que esa mujer preparaba un alimento para su familia, ella entendía que estaba viviendo coram Deo. Y eso honraba a su Dios que ve en lo secreto, que la recompensaría en público. Hermanos, que el Señor nos dé la gracia de aprender, de entender esto que es descrito de manera tan bonita y tan sencilla por un filósofo cristiano que dice lo siguiente: piensa por un momento en una rosa que nace en el desierto. Esa rosa te la tienes que imaginar como la rosa más espectacular que ha llegado a existir, que se ha llegado a formar en esta creación. Es la rosa más espectacular y está en medio del desierto. Esa rosa no va a ser fotografiada
para poder contemplarse mejor, para que la gente en la ciudad la vea. Nada se va a decir acerca de esa rosa, no se van a hacer documentales de su imponente belleza, de lo indescriptible que resulta verla. Nada, esa rosa nada, nadie la va a ver. Esa rosa está en medio del desierto, nadie la va a ver. Pero esa rosa va a ser lo que debió hacer y debe hacer como una rosa, que es traer gloria a su Creador. Aunque nadie la vea, aunque nadie la evalúe, aunque nadie la reconozca, esa rosa hará lo que nosotros también debemos hacer, hermanos. No. Hermanos, ustedes han visto por las 3 últimas exposiciones que hemos compartido acá que lo que se nos ha dado para la práctica de la piedad cristiana se puede arruinar. Es decir, que lo mejor que Dios nos ha dado se puede convertir en una razón para nosotros alejarnos de Dios. Aunque estamos practicando lo que está hecho para acercarnos a Él. ¡Qué locura! Pero eso podemos hacer. Eso es lo que puede pasarnos. Pero Jesús nos está volviendo la cordura y volviéndonos a recordar, ¿para qué? Recuerden que hay alguien que todo lo contempla, que todo lo observa, que está en lo secreto, a quien nada se le oculta. Tú vives todo en su presencia. No tienes que mostrarle nada a nadie. Disfruta de tu vida cristiana, disfruta de todo lo que hay en ella. Y hazlo para que Dios sea más glorificado. Hazlo para demostrar el amor que tienes por Él. Hazlo con la intención de alcanzar el premio, el reconocimiento, la afirmación, la gloria que Dios mismo sí está dispuesto a darnos a nosotros, sus hijos y a sus hijas.